y desde hace muchos años trabajo en este tema de la protección del ambiente, soy parte del movimiento ecologista y como decía Daniel, desde hace algunos años trabajo en dos organismos no gubernamentales, uno que se llama Acción por la Biodiversidad, que es una pequeña ONG local desde donde hacemos un sitio que se llama Biodiversidad en América Latina y el Caribe, que después les dejo la información para que todos la lleven, y en otra que es una pequeña ONG internacional con la que editamos desde hace 13 años una revista que se llama Biodiversidad, Sustento y Culturas, y que es de suscripción gratuita. Acá les dejo algunos ejemplares, pero el que le interese recibirla, allí están los datos para suscribirse. Y básicamente en todo este ámbito de trabajo, como también decía Daniel, hacemos investigación y difusión de lo que son las problemáticas de la biodiversidad, pero más específicamente, más que hablar de la biodiversidad en general, o sea, las reservas naturales, los parques, etc., nuestro trabajo está centrado en lo que es toda la temática de la biodiversidad para el sustento, ¿no? La protección de las semillas, la protección de la biodiversidad agrícola, la protección de la biodiversidad animal y, por supuesto, en este sentido estamos muy alarmados por este fenómeno que se viene dando a nivel mundial de la desaparición de las abejas, ¿no? Es algo que empezamos a leer sobre cómo esto estaba pasando en Estados Unidos, en España, en Australia, en Francia y bueno, y empezamos en el contacto con los amigos a ver que también esto ya había empezado a pasar el año pasado aquí, como decía uno de ustedes hace un ratito, es un proceso que ahora se ha agudizado, pero que lleva un montón de años de crisis, ¿no? Entonces, yo antes de enfocarme en hablar un poquito del tema este tan preocupante de los plaguicidas, y además sabiendo que después Javier, que es realmente un experto en el tema este de los plaguicidas, va a poder darle mucha más información, quiero enfocarme en dos aspectos que para mí son absolutamente fundamentales, y es que tratar de pensar el despoblamiento de las abejas y la desaparición de la manera que está ocurriendo desde un solo enfoque, o sea, decir, hay una sola causa que pueda ser o los plaguicidas o el efecto de herbicidas o las ondas electromagnéticas o este famoso hongo parásito que acaban de descubrir y que dicen que esa es la razón, es realmente perder, y este es el problema, ¿no? Y a mí realmente eso me preocupa porque si esto queda reducido, por ejemplo, a este parásito, este hongo unicelular, que dicen que es el que está provocando el despoblamiento, por lo menos por estudios que han hecho en Europa y en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos acaba de crear una comisión para investigar esto, y es muy probable que digan dentro de 6 meses la comisión descubrió que este es el hongo que provoca. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Bayer, BASF o cualquiera de las corporaciones farmacéuticas va a decir, ya tenemos el fungicida para combatir a este parásito, apliquen ustedes este químico y listo, olvídense del problema. Y lo único que vamos a estar haciendo es posponiendo la crisis por unos años más. ¿Por qué? Porque nuestra visión es que esta crisis de las abejas se enmarca en una crisis global de un modelo de agricultura y de producción mundial que se ha impuesto y que está teniendo consecuencias devastadoras, y en el que ustedes, los apicultores, son una más de las víctimas que está sufriendo las consecuencias de este modelo. Y este modelo que, digamos, tiene los 40 años que lleva imponiéndose, digamos, o casi 50 ya, la revolución verde a nivel mundial, implicó básicamente la imposición de monocultivos a nivel global, la imposición de la utilización de agroquímicos, herbicidas y plaguicidas para combatir las enfermedades, la utilización de maquinaria agrícola pesada y, por otro lado, el uso de cada vez menos diversidad de semillas, no solo de la mano de los monocultivos, sino que también dentro de cada cultivo se empezaron a utilizar variedades híbridas, variedades controladas y vendidas por las multinacionales,
que impusieron, digamos, esta extensión de los monocultivos, que en Argentina tenemos uno de los mejores ejemplos con estas 16 millones de hectáreas de soja que tenemos, que no solo cubren 16 millones de hectáreas, sino hasta las banquinas y todo espacio que pueda haber disponible para poner algo de soja, ¿no? Esta revolución verde se agrava en los años 90, y a mí me parece que no es casual que cuando hablaban de uno de ustedes de que empezó su disminución de sus colmenas en el 96 es el año en el que en Argentina se empieza a sembrar justamente la soja transgénica, y la soja transgénica es parte de un paquete tecnológico en el que no solamente ya Monsanto en este caso vende la semilla de soja, sino que su uso, la soja el glifosato, la única función que tiene es eliminar las malezas y hacer que crezca solamente la soja que resiste a ese herbicida. Pero además de utilizar glifosato, en esos millones de hectáreas de soja hay que utilizar otros agroquímicos, hay que utilizar un montón de insecticidas y productos químicos justamente para combatir las plagas que ese monocultivo y en las condiciones en las que se está produciendo, porque la siembra directa produce además que emerjan un montón de nuevas plagas, entonces hay que combatir esas plagas, entonces hay que utilizar mayor cantidad de agroquímicos. Esto nos introduce, y llevamos muchos años, justamente le daba en estos días a Daniel un libro que se llama La espiral del veneno, en una espiral en el que el uso de agroquímicos se intensifica año a año, y esto sin duda está teniendo un efecto ambiental devastador. En Argentina son cientos los casos de poblaciones suburbanas o rurales que están siendo afectadas porque las fumigan directamente con glifosato, pero además claramente un efecto devastador en las abejas. Y como decía al principio, no es cuestión de buscar una sola causa, o sea, no se puede decir que el imidacloprid o el fipronal son los que producen. O sea, evidentemente, ahora charlamos un poquito de esto y Javier va a avanzar porque tiene datos concretos para darle. Estos productos tienen un efecto sobre las abejas, pero lo que yo los invito a hacer, y que, como digo, podemos compartir mucho sobre esto, es poder dar una mirada global que implica el modelo, que implica el monocultivo, porque ustedes deben pensar, y lo saben, que una abeja necesita diversidad de alimentación para poder tener los nutrientes que necesitan. O sea, cualquiera de nosotros, si nos alimentamos con un solo alimento, una sola fuente de alimentación, nos vamos a debilitar porque algo va a faltar. No hay en un solo alimento todo lo que nosotros necesitamos para nutrirnos. Las abejas les pasa lo mismo. Cuando una abeja está expuesta a tener la fuente como nutriente una sola flor que abarca millones de hectáreas, obviamente va a sufrir un debilitamiento, y entonces es probable a partir del debilitamiento, por ejemplo, que aparezca un hongo y que ese hongo se convierta en un problema masivo.